Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Estamos de regreso como cada mes charlando sobre temas electorales y hoy seguiremos analizando las iniciativas de reforma. Hemos considerado que pues, mientras más foros de reflexión y más oportunidades tengamos para poder platicar sobre las iniciativas, pues nos va a dar oportunidad a los que nos dedicamos a la materia y a los que estamos interesados en conocerlas, de irnos forjando una opinión desde diferentes ángulos, pues con conocimiento y experiencia, y de esta manera poder abonar a fortalecer a nuestro sistema democrático desde la ciudadanía. Así que creo que ha habido diversos foros, se está viendo varios eventos en los cuales se han analizado las diferentes propuestas de reforma desde cada una de las temáticas que se abordan. Y esta noche pues nos abocaremos a platicar sobre la propuesta de reducir el Congreso Federal, los congresos locales y las regidurías. Lo que se propone es tener pues un cambio estructural, porque en realidad lo que están proponiendo principalmente la iniciativa de reforma del presidente de la República es cambiar la forma en que vamos a elegir a nuestros representantes en las cámaras y en los ayuntamientos. Y por eso contamos el día de hoy con la participación de dos académicos e investigadores dedicados al estudio de los sistemas electorales, a quienes presentaré a través de la lectura de su semblanza, una semblanza que la verdad he resumido para no acotar, para no quitar mucho tiempo al foro, y pues la cual me permitiré leer. Tenemos al doctor Camilo, que es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, integrante del Sistema Nacional de Investigación y nivel 1, es doctor en Gobierno por la London School, maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública también por la UNAM. Su trabajo de investigación se centra en las instituciones judiciales y electorales y el cambio constitucional. Antes de incorporarse al instituto, tuvo cargos de asesoría e investigación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Instituto Federal Electoral. Fernando es politólogo, profesor titular A de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia y el Instituto Italiano de Ciencia Humana, espero haberlo pronunciado bien, Fernando. Maestro en Relaciones Internacionales de Europa y América Latina por la Universidad de Bolonia y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Sus líneas de investigación son política comparada, sistemas políticos comparados, política y elecciones en México y América Latina, historia y desarrollo de la ciencia política y teoría política moderna. Es un gusto contar con ustedes, Camilo y Fernando. Sean bienvenidos a este espacio y también quiero aprovechar para darles la bienvenida a los amigas y amigos que se están conectando en este momento en la plataforma de IntelliJuris y que también algunos nos están siguiendo por la plataforma de YouTube. Tenemos, la verdad es que fieles seguidores quienes cada mes nos acompañan y eso se los agradecemos muchísimo. Y bueno, pues además de que tenemos algunos amigos que se conectan de manera recurrente, pues para los que no saben que el chat es la manera de comunicarnos, no solamente con los ponentes, sino también entre nosotros, así que los invito a hacer uso de ello. Y me gustaría hacer una breve introducción al tema antes de darle el uso de la voz a Fernando y a Camilo, para explicar un poco por qué nos surgió esta iniciativa de hacer el webinario bajo este título que es un poco sugerente. Como sabemos, pues la mayoría de nosotros tenemos conocimiento de que se han estado presentando propuestas de reforma en la materia electoral
por diferentes fuerzas políticas. La verdad es que las propuestas son muy ambiciosas y están planteando cambios muy relevantes o estructurales a nuestro sistema, como es el tema del financiamiento público, desaparición de autoridades electorales locales, la implementación de la urna electrónica. También se está previendo pues incluir nuevas infracciones o nuevos supuestos de infracción a la normativa electoral. Pero en esta ocasión, pues estas iniciativas están teniendo mucho impacto, no solamente por la relevancia de los temas, sino porque provienen del Poder Ejecutivo, ¿no? Que es una cuestión novedosa para todos, ya que es el partido en el poder el que está haciendo las propuestas para hacer estas modificaciones. Y eso nos hace pues estar un poco en el limbo o en la incertidumbre de que pudiera haber la posibilidad de que prosperaran, teniendo pues la mayoría necesaria en el Poder Legislativo. Pues dado que los temas son muchos, ya hemos dedicado otros foros a platicar, por ejemplo, de la desaparición de los organismos públicos locales. El día de hoy nos abocaremos a hablar sobre la elección de los órganos legislativos y de los ayuntamientos a través de la representación proporcional. Y pues como la iniciativa en realidad no va acompañada de una propuesta de la ley secundaria, pues nos deja muchas lagunas y muchas preguntas y estamos como en un campo un poco incierto. Por eso pues el día de hoy nuestros expertos y estudiosos ojalá nos puedan dar un poquito más de luz para entender qué es lo que se está buscando, qué base tiene esta propuesta, por qué sería realmente viable implementarla en caso de que lograra la mayoría necesaria en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? De nueva cuenta con un partido predominante en las elecciones, y pues si realmente hay viabilidad para implementarla en una sociedad como la nuestra, la de México. Y bueno, pues me gustaría iniciar ya para no quitarles más tiempo a nuestros invitados, con Camilo para que nos ayudara a centrarnos un poco en el tema, tomando en consideración esto que les platicaba de que pues nuestro público no necesariamente está, probablemente no todos conocen cuál es la propuesta de reforma. Entonces creo que a platicar un poquito de cuál es el esquema actual, es decir, cómo se conforma actualmente el Congreso en estas últimas elecciones, y explicar de forma breve en qué consisten las propuestas de reforma que discutiremos el día de hoy. Adelante, Camilo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nadia, y muchas gracias por la invitación a ti, a IntelliJuris y a la maestra Rosa María Cano. Me da mucho gusto saludar a Fernando Barrientos. Justo hace un momento conversábamos que nos hemos topado algunas veces, pero además, como ustedes pudieron escuchar, somos colegas de la misma universidad, así es que siempre es un placer. Y bueno, gracias a la gente que nos escucha. Bueno, yo quisiera comenzar hablando sobre esta primera pregunta que me haces, Nadia, y tratar de introducir el tema ya como técnico, que yo creo que Fer va a explicar de manera muy clara. Les voy a compartir mi pantalla un segundo porque creo que va a ser más fácil esta explicación si lo hago de esta manera. Me ven la pantalla, ¿verdad? En esta lámina ustedes pueden ver proporcionalmente la composición de nuestro Congreso en los últimos 30 años. Del lado izquierdo ven la Cámara de Diputados y del lado derecho el Senado. Y aquí no distinguía a todos los partidos que han tenido una curul en el Congreso, sino simplemente los agrupé por el partido en el gobierno y otros partidos. Antes de 2000, obviamente era el PRI, luego de 2000 a 2012 el PAN, de 2012 a 2018 el PRI, y ustedes están viendo ahí una de las cuestiones, digamos, que caracterizó a nuestro sistema electoral, a nuestro sistema de partidos, que fue un sistema donde el partido en el gobierno no tuvo la mayoría. No tuvo la mayoría entre 1997 y 2018. Esto cambió de manera muy importante con la elección de 2018. Y desde entonces tenemos mayoría, y desde entonces, pues digamos, el presidente está más acompañado en el Congreso por su partido.
Hoy en día, lo sabemos, gran parte de las reformas son aprobadas, las reformas que se proponen del Ejecutivo han sido aprobadas, y la clave, como lo vimos con el caso de la reforma energética, es la Constitución. Se ha reformado muchísimo la Constitución en México, 251 decretos, más de la mitad se acumulan en los últimos 25 años, y pues lo que pongamos o no en la Constitución es clave. ¿Qué pasa con el Senado? El Senado tenía, digamos, ha tenido también un desarrollo importante en cuanto a que la oposición cada vez ha ocupado mayores espacios. Ahí, si se fijan, el repunte que se observa, por ejemplo, en 2018 no fue tan relevante, entre otras cosas porque tenemos un componente importante de representación proporcional que se inauguró a partir de la elección de 2000, si no recuerdo mal. Ahora bien, una de las cuestiones que creo que es importante tener en cuenta y por las que es tan importante esto para, digamos, la correlación de fuerzas y las normas que surgen de nuestro Congreso, tiene que ver con cuestiones que van más allá de las reglas electorales o de lo que denominamos los politólogos sistema electoral, que tiene que ver con las reglas en las que convertimos votos en escaños, y tiene que ver con procesos políticos ya muy específicos que ocurren específicamente después de que han sido asignados las curules por el INE, que es en este caso el que se encarga. No sé si ustedes recuerden, en 2018 tuvimos esto que estoy tratando de marcar y que tiene que ver con un traslado de diputados, una vez que que ya se asignaron, que los asignó la autoridad electoral, ya que llegaron al Congreso de la Unión, pues pasaron de un partido a otro partido. Es decir, que según se conformaron las coaliciones, se fueron distribuyendo los votos. Sin embargo, las personas no necesariamente pertenecían al partido por el que fueron postulados o el que ganó los escaños, conforme a los criterios legales y a las propias normas que estaban en los convenios de coalición. Y esto ha sido denominado por algunos, como el consejero Murayama escribió un texto en Nexos, se llama El asalto de Morena al Congreso, donde pues se trasladaron diputados, una vez que llegaron al Congreso, a las bancadas de otros partidos, y con esto se construyó digamos, una mayoría muy robusta de Morena en el Congreso, que ha sido mayor aún en diputados, porque se han sumado partidos con los que no fue coaligados, como el Partido Verde Ecologista de México. No voy a mostrar esta, creo que esto ya vamos a empezar a entrar en eso. Quisiera simplemente decir en el qué contexto estamos y introducir este tema. El tema de las iniciativas propiamente. Si uno revisa las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión en esta legislatura, va a identificar, por lo menos hasta hace unos 20 días, 163 iniciativas. Esas 163 iniciativas tienen que ver con muy diversos temas, como mencionaste, Nadia, y algunas de ellas, 26 en particular, hablan del tema de la representación política, de la representación en el Congreso. No son pocas, si uno considera que por muchos años la representación no era el corazón de las reformas electorales, era más bien el funcionamiento de las autoridades electorales y no la representación. Por eso, estamos regresando a temas que no tocábamos hace mucho tiempo. Y aquí voy a dejar de compartir mi pantalla para simplemente pasar rápidamente una revisión sobre lo que algunas de estas 26 iniciativas que tocan la representación proponen. Considero yo que son las más importantes. Obviamente está el Ejecutivo Federal. Si ustedes recuerdan la gráfica, vemos un punto donde se disparan, que fue a finales de abril, cuando el Ejecutivo Federal hizo pública su iniciativa. ¿Qué dice esta iniciativa respecto al tema? Propone reducir el tamaño de la Cámara de Diputados de 500 a 300 y que los 300 diputados se elijan por listas estatales a través del sistema, y Fernando hablará de esto, de representación proporcional con la fórmula cociente natural resto mayor, que es la que utilizamos. También propone reducir el Senado de 128 a 96, es decir, eliminar los 32 senadores o las 32 posiciones en el Senado que se eligen a través de la representación proporcional. Y esto, seguramente lo hablaremos más adelante, tiene que ver con qué modelo de Senado queremos. Un Senado que sea una Cámara del federalismo o no,
o una Cámara que tenga más bien como una mayor proporcionalidad en cuanto a las votaciones de los partidos políticos. ¿Qué propone el PAN? El PAN propone segunda vuelta para la elección presidencial, propone transformar el sistema de las listas plurinominales con dos listas. Una lista A, que tenga que ver con los procesos internos de candidaturas, y una lista B, que tenga que ver con las candidaturas perdedoras. Además, y un poco relacionado con este fenómeno que vivimos en 2018, propone una reducción de la sobrerepresentación, el tema de la cláusula de sobrerepresentación que, digamos, data de los 90 y que lo que se trató de hacer es impedir que el PRI tuviera muchos más diputados que votos. Esta cláusula está en 8%, ahora se propone reducir a la mitad, al 4%. El PRI propone, por su parte, también reducir las diputaciones de 500 a 300, segunda vuelta, y además propone la figura de vicepresidencia de la República. Y quizá una de las iniciativas más ambiciosas es la del PT, que propone muchísimas cuestiones: representación proporcional en listas regionales, cambios en definiciones de las votaciones, de la votación nacional emitida, todas estas cuestiones que son los que se toman como referente para calcular si, por ejemplo, se cuenta con el umbral para seguir teniendo registro, etcétera. Entonces, para cerrar, este tema ha sido muy importante, obviamente, pero no había sido tan importante en los últimos 30 años como lo está haciendo ahora las propuestas. Ahora habrá que ver si las fuerzas políticas pueden o no ponerse de acuerdo. Yo creo que va a ser complicado porque obviamente requiere una reforma constitucional, pero ya lo veremos. Gracias. Gracias, Camilo. Pues mira, yo, bueno, recuerdo que cuando se empezaron a anunciar, ¿no?, las posibilidades de plantear estas reformas, y entre esas la de la reducción de los congresos, pues mucha gente lo aplaudió, ¿no? Porque por este desencanto que existe respecto a la política y los políticos, a todos les parecía muy benéfico que redujéramos de 500 a 300 diputados, y parecía pues ser aceptado por alguna parte de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, ya al presentar la reforma y al ver las bases con las cuales se supone que se presenta, que es principalmente por un tema de reducción presupuestal, y al ver tantas preguntas, pues es cuando nos surge el problema de qué tan grave o qué tanto nos puede impactar esto, ¿no? Y Fernando, pues tomando en consideración lo que ya decía Camilo de la propuesta en especial de la del presidente, que entiendo que lo que nos propone es migrar hacia la elección de una representación pura, ¿no? O sea, si tú nos puedes apoyar en entender cómo funciona este tipo de sistemas de representación pura, de qué forma, en términos generales, de qué forma vamos a votar o podríamos votar los ciudadanos en México en caso de que esto prosperara, y cómo va a impactar esto en los problemas que ya nos mencionaba Camilo en su gráfica de la sobrerepresentación en el contexto en el que actualmente estamos, ¿no? Donde hay una prevalencia de una fuerza política, cuando lo que se buscó en el momento en que se reformó nuestra normativa y se implementó un sistema mixto, pues fue algo totalmente distinto, ¿no? Adelante, Fernando, muchas gracias. Sí, gracias, Nadia. Bueno, también agradecer la invitación de IntelliJuris, de la maestra Rosa María Cano, de ti, y bueno, un gusto compartir con Camilo el espacio, y bueno, saludar a todas las personas que nos siguen. Yo también voy a presentar rápidamente algo, pero me gustaría decir algunas cosas primero, para darle seguimiento a lo que nos ha comentado Camilo. En efecto, regularmente hay que decir que se han presentado iniciativas. No es la primera vez que se presentan iniciativas con la intención de reducir la Cámara, ¿no? En una de la gráfica que pone Camilo, pues se ve, ¿no? Pero lo que es un hecho es que no todas entran, digamos, a la sede, digamos, de las comisiones a discutirse. La mayoría terminan siendo desechadas. En determinados momentos, las intenciones de reducir la Cámara lo hacen los partidos para favorecer las condiciones que tienen, ¿no? Es decir, lo hizo el PAN en su momento, ¿no? Lo hizo entre el 2006 y el 2012, lo hizo el PRI también en su momento, ¿no? Entre el 2012 y el 2018,
lo interesante sería saber si mantienen esa misma lógica ahora, ¿no? Porque en ese momento les beneficiaba, ahora les sería contrario, ¿no? Lo que es interesante de todas las iniciativas, evidentemente la que más llama la atención es la presidencial. Y yo creo que es por tres cosas. La primera es porque todo el discurso de presidencial se había centrado en la idea de que las diputaciones plurinominales no representaban, de que era mejor buscar una fórmula que vinculara mejor la relación ciudadanía-representación, ¿no? Y nos encontramos con esta iniciativa que presentan a finales de abril, con que en realidad hacen a todas la representación proporcional, ¿no? La asignación de escaños es proporcional en todos los niveles, ¿no? El Senado, la Cámara de Diputados, las regidurías, las diputaciones locales, es decir, se dice todo lo contrario. La segunda cuestión es que creo yo que el problema, y ahí hay que señalarlo, el primer problema está en que si uno lee esta iniciativa, a diferencia de otras, no hay un diagnóstico previo, o el diagnóstico es muy pobre en realidad, está muy sesgado las argumentaciones, y no se logra ver, o sea, digamos, razones válidas para suponer la necesidad de una reforma de esa naturaleza, ¿no? En todos los casos lo que se centran es en señalar que lo que sucedería es que se ahorraría dinero, ¿no? Entonces lo que yo digo, bueno, pues una democracia o la representación no puede medirse en función de qué tan baratos o caros son, ¿no? La representación, ahí no creo que sea un buen argumento. En ningún país esto tiene sentido. Que sea posible, puede ser, ¿no? Se requieren los votos, pero bueno. Y la tercera cuestión, creo yo, y ahora voy a presentar la diapositiva, es que esta iniciativa pues afecta a todos los subsistemas, ¿no? A los sistemas estatales, a los sistemas municipales, pero entonces literalmente está, digamos, es una reforma de carácter antifederal porque está centralizando todas las decisiones. Al inicio parece que es atractiva, pero pues no lo es tanto desde mi punto de vista y ahora voy a tratar de explicar por qué razón. A ver, déjenme ver, aquí está. Simplemente voy a recordar algunas cosas que ya nos decía ahora Camilo, ¿no? Bueno, esto es lo que propone la iniciativa de reforma presidencial y sobre la cual pues nos centramos, digo, porque tiene muchas otras cuestiones, ¿no? Que ya recordaba nadie, ¿no? La reducción de ambas cámaras, les decía yo, no es la primera vez que se propone, límites a las integraciones de los ayuntamientos, que esto es importante porque regularmente esto queda hasta ahora en el ámbito de las legislaturas estatales. Entonces una reforma que estaría, digamos, incorporándose, bueno, violando, digamos, el pacto federal, si se quiere decir, ¿no? De una manera. Un sistema electoral proporcional puro, que esto es extrañísimo, porque en realidad no existen sistemas así. Casi todos los sistemas son mixtos. Ojo, hay sistemas, han habido sistemas proporcionales. Por ejemplo, en Italia funcionó durante algún tiempo un sistema proporcional, pero tenía lo que se llama un premio de mayoría. Es decir, a la lista o a la coalición que obtenía más votos se le daba un premio de mayoría. Y esto tiene la razón de ser de que se puedan generar partidos, digamos, que fomenten la gobernabilidad o coaliciones que estén en el Parlamento que fomenten la gobernabilidad. La proporcionalidad puede generar mayor representación, pero puede generar algunas situaciones de ingobernabilidad. Todo depende del sistema de partidos. Entonces esto es algo novedoso, ¿no? Y tiene muchos efectos negativos por la manera en la cual está presentada, es lo que voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, el problema es que como este sistema desvincularía en realidad más a la ciudadanía y voy a tratar de explicar. Brevemente, eso es lo que propone la reforma, ya lo recordaba Camilo, no lo voy a repetir, ¿no? Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, elimina la representación mayoritaria y solamente nos quedamos con la representación proporcional. Estos 300 diputados ya no se asignarían de manera en 300 distritos, sino que se partirían en distritos que se crean en cada estado.
¿no? Es decir, cada estado tendría un número determinado de distritos, de escaños, perdón, a asignar porque se asignan proporcionalmente. Entonces, desaparece la representación mayoritaria, eso es lo importante. Al menos la mayoritaria de candidaturas, lo que se asigna es proporcionalmente por estado, ¿no? Y vean, este es un ejemplo muy simple de cómo funcionaría. Según la reforma, cada estado tendría un número determinado de distritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese momento el Estado de México tiene 41 distritos de mayoría. Como la idea es hacer todos proporcionales, tendría 40 diputaciones a repartir proporcionalmente, ¿no? O sea, esos 40 que propone la iniciativa no se asignarían de mayoría, sino que se asignarían de manera proporcional, por lista. Esa es una comparación nada más, ¿no? Por ejemplo, Baja California Sur actualmente tiene 2 distritos de mayoría y se asignan por voto mayoritario. Aquí lo que está diciendo es que se asignarían por lista. Y ahí es donde está la trampa, ¿no? Pero vamos a ver. Y aquí lo que está diciendo es cuánto se reducirían. Tomando en cuenta que estamos hablando de los distritos de mayoría, evidentemente desaparecen los 200 que en este momento se asignan de manera proporcional. Luego desaparecen las 5 circunscripciones con sus 40 diputaciones, ¿no? Para los congresos estatales, digo, estoy poniendo esto porque esta diapositiva las preparé para una presentación aquí en Guanajuato, pero sucedería para todos, es la misma lógica. La iniciativa propone que en todos los estados exista un mínimo de 15 diputaciones y un máximo de 15 diputaciones, ¿no? Y todas se asignan proporcionalmente, ¿no? Y ahí hay una fórmula, ¿no? Dice, entidades con menos de 1 millón de diputados tendrían 15 diputados y se va aumentando un diputado más por cada 500,000 habitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Guanajuato actualmente tiene 36 diputaciones, es un sistema mixto, una parte es mayoritaria, la otra parte es proporcional, pero en este caso se quedarían solamente, en el caso de Guanajuato, 25 diputaciones y todas se asignarían para el Estado de manera proporcional. Para los ayuntamientos a mí me parece un poco más radical el asunto, porque está proponiendo esto, que en cada ayuntamiento exista evidentemente una presidencia municipal, pero que solamente exista una sindicatura. Sabemos que hay municipios que tienen 2 o incluso hasta 3 sindicaturas. Probablemente me equivoque, hay tantos municipios que pueden haber hasta 4, pero regularmente es de 1 a 3 sindicaturas. Y las regidurías van variando. Entonces, lo que está proponiendo esta iniciativa es que solamente exista una sindicatura, una presidencia, evidentemente, y que exista un máximo de 9 regidurías. Por ejemplo, actualmente hay regidurías que tienen 12, por ejemplo, en el caso que estoy poniendo aquí, León, Guanajuato, que es una ciudad que tiene poco más de 1 millón de habitantes. Pero imagínense si León, Guanajuato, que es una ciudad que tiene apenas un poco más de 1 millón de habitantes, ¿cómo pasará en otras ciudades, no? Y ahí está diciendo cuántas regidurías corresponderían de acuerdo a la población. Si la población es de 60,000 o menos, correspondería a una. Si tiene 60,000 a 370,000 habitantes, les correspondería 3 y así subsecuentemente hasta 9. ¿Cuál es el problema de eso? Que también se está pensando que se asignen por lista. Y simplemente pensemos esto, porque el caso de los municipios nos ayuda a entender pues lo absurdo o lo peligroso de la propuesta. Si un partido en un municipio gana la mayoría, ¿no? Así simple de votos, pues se lleva la presidencia, se lleva la sindicatura y se lleva la regiduría, o sea, tendría el control total en un municipio, ¿no? Así está un poco absurda así está de absurda la propuesta. Actualmente todos los municipios tienen la presidencia municipal, la sindicatura y las regidurías que se asignan proporcionalmente, permite que existan representaciones de otros partidos pues, para que hagan contrapeso a la presidencia municipal. Esa propuesta literalmente eliminaría cualquier contrapeso, y sobre todo en los municipios más pequeños. Este es un ejemplo de lo que sucedería, en este caso le estoy diciendo, de algunos municipios de Guanajuato, que tienen, por ejemplo, Abasolo, ¿no? Tiene 8 regidurías, bueno, se quedaría con 3, pero por ejemplo, municipios muy pequeños como Ocampo o Jichú, que son
no solamente son municipios en Guanajuato pequeños, sino que además son de los más pobres, solamente tendrían una regiduría. Entonces el partido que gana la mayoría se lleva la presidencia, la sindicatura y la regiduría y no tendría ninguna oposición. Entonces ahí es donde está un gran problema. Esto sería con los congresos estatales. Recordemos, como les decía, que la propuesta pretende también normar la asignación de las diputaciones locales. Y dice, desaparecerían los sistemas mixtos y todo el sistema sería proporcional, ¿no? Esto sale de ahí mismo de la iniciativa. Tenemos actualmente en todo el país 1,113 diputaciones locales y se reducirían a 654, ¿no? A todos se les quita diputaciones, ¿no? Pero no es tanto que se le quiten diputaciones, sino la forma de asignar. Y ahora voy con eso, ¿no? No voy a saltar esto porque esto ya es un poco de teoría, pero bueno. Voy a quitar la presentación para explicar por qué no sería lo más adecuado. ¿Por qué no sería lo más adecuado? Porque la representación proporcional funciona, pero requiere de otras variables, ¿no? El número de partidos y sobre todo también depende de la barrera de acceso. La barrera de acceso tanto para que los partidos que están participando en la contienda tengan derecho o no a participar en la representación, ¿no? En la asignación, perdón. Y actualmente sabemos que tenemos una barrera de acceso para la repartición de escaños un poco alta desde el punto de vista, y ojo, no la toca, la deja en el 3%. Antes del 2013, 2014 la teníamos en el 2% y ahora la tenemos en el 3%. Es decir, es más restrictiva, es más difícil. Pero el gran problema de todo esto es que los sistemas de representación proporcional como este funcionan también si hay mayor posibilidad de que accedan nuevos partidos o que los partidos puedan entrar y salir dependiendo del número de votos que reciban. Y nosotros tenemos un sistema político electoral en el cual el registro de nuevos partidos es extremadamente engorroso. O sea, quienes se dedican al derecho electoral saben que es una cosa espantosa. O sea, hace más de 100 años un pensador ruso, Ostogorsky, decía que, espero no equivocarme de su nacionalidad, que solamente los regímenes autoritarios ponían reglas a la formación de partidos, ¿no? Es cierto que ahora las democracias ponen demasiadas reglas a la formación de partidos, pero México exagera. Es decir, este sistema que se está proponiendo tendría muchos efectos negativos por la primera razón de que la barrera de acceso es muy alta, la posibilidad de que ingresen nuevos partidos es muy compleja, es decir, seguiría centralizando el poder en 2, 3 partidos, ¿no? Y literalmente favorecería al partido que actualmente está en el poder, porque reduce la representación, entonces favorece a los partidos mayoritarios y a los partidos que tienen más votos en este momento. ¿Bajo cuáles condiciones es deseable la representación proporcional y que no toca esta reforma? Y con esto voy cerrando. Bueno, si le diera mayor poder a la ciudadanía, ¿no? Es decir, si hay representación proporcional y hay la posibilidad primero de que entren más partidos, de que cuando entren más partidos también puedan entrar en la repartición de los escaños porque la barrera es más baja, es deseable. Pero más importante es que la ciudadanía tenga al menos un poco de control sobre las listas. En este momento, el actual sistema tiene listas cerradas. Nosotros, cuando vamos a votar, votamos por las candidaturas de mayoría y por el otro lado están las listas que presentan los partidos, pero nosotros no tenemos ninguna incidencia en esa lista. Los sistemas de representación proporcional que tienden a ser más proporcionales que mayoritarios o que quieren ser más proporcionales o son más proporcionales, lo que hacen es que abren las listas, ¿no? Por ejemplo, listas abiertas. Y las listas abiertas lo que pueden permitir es que la ciudadanía se sienta identificada con el tipo de listas que están votando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucedería con esta propuesta? Y eso es, creo yo, lo más grave. ¿Quiénes tendrían control sobre la elaboración de las listas, ¿no? Tanto para las diputaciones federales,
para las senadurías, para las diputaciones locales y para incluso pues todas las listas municipales. Si no existe la posibilidad de listas abiertas y el control está en los partidos, pues obviamente van a ser los partidos los que van a hacer estas listas. Es decir, a la ciudadanía se le van a imponer un tipo de listas electorales. Literalmente hay una desvinculación total de la ciudadanía con el voto, con el voto y los representantes. Si bien puede ser que no sea total, sí genera sesgos. Y el primer sesgo es ese, que hay mayor desvinculación. Y creo yo que lo más grave es, podemos hacer un ejercicio hipotético relativamente fácil. En ese momento, ¿quién haría las listas en un estado? Pues el gobernador, o el líder del partido, o el delegado del presidente, ¿no? Entonces, la confección, la elaboración de las listas se centraría en la élite del partido, en la élite del partido más poderoso, y literalmente a la ciudadanía simplemente se le impone la lista que debe votar, porque es una lista cerrada, con dificultad de acceso a nuevos partidos, con muchos límites a la representación proporcional y además con menos representantes. Esta dinámica pues generaría menos calidad de la representación, creo yo. Ahora, cierro con esto. ¿Cuál es lo interesante de esta propuesta, creo yo, a pesar de lo grave que es? Pues que prácticamente nosotros no conocemos, desde hace generacionalmente más bien, listas abiertas, por ejemplo, ¿no? Es decir, nuestro sistema electoral sigue basándose en las candidaturas que proponen los partidos y en las listas que proponen los partidos. Esta iniciativa podría tener, si acaso tendría una mejor éxito, ¿no? No lo creo que lo tenga, pero si innovara un poco más, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de las listas. Pero así como está presentada esta iniciativa en la cual desaparece la representación por mayoría, es decir, un voto, los votos mayoritarios generan un escaño, sino que ahora la suma de votos se van a una lista y de ahí se reparte proporcionalmente, genera mayor distorsión. Y ojo, hay un problema con la representación proporcional. Perdón que me alargue con esto. La representación proporcional funciona porque tiene diversas fórmulas. No vamos a entrar en eso porque sería un poco aburrido, pero hay fórmulas de cuota y fórmulas de divisor. Ya Camilo nos recordaba que en México tenemos el sistema de divisor. Uno y otro favorecen a los partidos mayoritarios, las de divisor favorecen a los partidos mayoritarios, las de cuota, las de cuota favorecen mayor la proporcionalidad. En este caso, esta propuesta no está innovando en incorporar una nueva fórmula electoral. Por lo tanto, si ya favorece hacia ese sistema al partido mayoritario, sin modificar la fórmula electoral, favorecería mucho más al partido mayoritario, a menos que se le pongan límites, como decía Camilo, de la sobrerepresentación, pero ni siquiera eso favorecería una mejor representación. Ahí me quedo por ahora. Gracias, Fernando. Pues miren, como estamos ya a la mitad del webinario, quiero ir intercalando algunas preguntas que yo tenía preparadas y otras que nos están haciendo aquí en el chat, que están muy participativos. Bueno, yo quería preguntarle a Camilo, a partir justo de lo que nos explica Fernando, ¿no? De la afectación que hay de la representación política de los diferentes sectores que conforman nuestra sociedad y por tanto pues que están representados algunos de ellos a través de los partidos políticos. ¿Qué es lo que esta iniciativa también no está considerando, ¿no? Porque venimos de una temporada en la cual pues han estado luchando mucho por el derecho de los grupos vulnerables a tener un acceso de representación principalmente pues en la Cámara de Diputados y senadores, ¿no? Local y federal. Entonces, yo siento que pues este es uno de los aspectos que la iniciativa no toma en consideración, pero además de esto, aquí por ejemplo en el chat tenemos la pregunta de Fernando Javier que dice, ¿valdrá la pena reformar lo que se ha venido funcionando? O sea, ¿cuál es el verdadero propósito de la iniciativa de reforma cuando ha quedado demostrado que ha quedado la capacidad destructora de las instituciones que están funcionando? Otra pregunta de
para a lo mejor irlas englobando, Camilo, en tu participación, de Penélope Escobar. Nos dice, las listas abiertas no favorecen la faccionalización y atomización de los partidos y con ello una reducción de la institucionalización partidista al incentivar los personalismos. Bueno, estas son algunas preguntas. Hay otra por acá que se las iré formulando yo creo que a Fernando. También, por ejemplo, hay un comentario aquí de Federico, ¿no? Que dice que, pues, de acuerdo a las gráficas que tú presentas, se ve que históricamente el partido en el gobierno no alcanza la mayoría de reforma constitucional y que queda abajo la mayoría de la mayoría simple, a menos que se sumen partidos afines. Entonces, que en realidad, pues, no puede haber la prevalencia de la que hablaba yo al inicio, o yo creo, lo que yo entiendo es que él comenta que probablemente pues la reforma quizá no prosperará, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Camilo, englobando un poquito aquí todas estas temáticas? Muy rápido, a ver si logro decir todo lo que me gustaría. Primero, con los sistemas electorales, las reglas electorales, lo que tratamos de hacer es armonizar lo que queremos. ¿Queremos más representación de la diversidad social o queremos, digamos, mayor capacidad de que se tomen decisiones y se construyan mayorías? Esto ha sido, digamos, el profe Duverger y muchos otros han estudiado esto de manera muy, muy importante. En México tenemos un sistema mixto que, como trataba de ilustrarlo, y Fernando lo ha dicho, etcétera, pues trata por una parte de tener el tema de que haya diputados que representen directamente a personas de su territorio y al mismo tiempo que las fuerzas políticas tengan, digamos, una representación que ayude a que sea proporcional sus números de votos con su peso en el Congreso, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de sintonizar, ecualizar de una mejor o mayor manera con nuestras reglas electorales. En México introdujimos la representación proporcional incluso al Senado y eso ha hecho que los votos se parezcan más, digamos, a las curules, a la distribución de las posiciones en el Congreso. Entonces, yo creo que, como tú lo dices, las reglas más favorables a la proporcionalidad, como es la representación proporcional, aunque no son las únicas, contribuyen a que esa diversidad que hay en la sociedad tenga un reflejo en la Cámara de Diputados y en el Senado. El costo de eso, por supuesto, es pues que pues, a veces no hay tan mayorías, etcétera. Por eso decía Fernando que pues históricamente ha habido algunos guiños, ¿no?, de los partidos en el poder a decir, quitemos la representación proporcional, porque de una manera, digamos, estratégica, pensando en que las condiciones vigentes, en su momento el PRI, en su momento el PAN, iban a permanecer, dicen, yo soy el grande, pues entonces como el grande, ahora les voy a quitar a los chicos, lo que les da posibilidad de tener más peso y más poder en el Congreso. Les voy a mostrar una cosa aquí rápidamente para que vean cómo estamos en México. En ciencia política utilizamos distintas formas de medir este tema que es la proporcionalidad. Tratar de ver cuál es la relación entre, digamos, los votos y la integración en el Congreso. Si ustedes ven esta gráfica, digamos, entre más hacia abajo esté, es más proporcional, es más fiel la conversión de votos en escaños, ¿no? Y entre más arriba esté, más desproporcional es. Si ustedes se fijan, medido entre la votación y la asignación que hace el INE, tenemos un índice de desproporcionalidad que va de 5, bueno, de 6 por ahí, luego sube de manera bastante importante en la elección de 2018 como resultado, entre otras cosas, de la aplicación de las reglas, más lo que yo mencionaba antes, de las coaliciones, en fin, sube de manera muy, muy importante y luego disminuye a niveles previos a 2018, a niveles de 2015. Si vemos la votación y la integración, es decir, la votación respecto a cómo efectivamente llegaron los diputados al Congreso, pues vemos que la desproporcionalidad tiene una dinámica importante. Es decir, las reglas electorales que dicen cómo los votos se convierten en escaños, exacto, en asientos de los partidos,
se modifican, entre otras cosas, por los procesos políticos. Y ahora, lo que yo les decía, que creo que es parte de lo que, de lo que ocurre en los últimos años, desde que Morena está en el gobierno. Lo que tenemos es que estas dinámicas políticas de transmisión de diputados, lo que han hecho es aumentar de una manera muy grande la desproporcionalidad entre lo que determina la autoridad y cómo se integra el Congreso, aunque, lo sabemos, el INE lo que hizo fue tomar una serie de acuerdos para tratar de reducir eso, y los efectos de esas decisiones y otros aspectos los vemos en esta elección más reciente. ¿Qué es lo que queremos? Habemos personas que pensamos que, para decirlo y cerrar esta lámina, entre más cerca estemos del cero es mejor, porque, digamos, estamos siendo más fieles a la diversidad que la ciudadanía expresa en las urnas. En cambio, hay quienes piensan que tendría que estar más arriba porque esto favorece, digamos, la gobernabilidad, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que el dilema en el que estamos, el momento en el que estamos, es un momento importante porque nos permite repensar un poco lo que habían dicho en las colegas y los colegas en las preguntas, que es, ¿qué queremos? ¿No? ¿Queremos más fidelidad en la representación o queremos más, por decir algo, mayor apoyo de los partidos más grandes en el Congreso? Yo me inclino, como dije antes, por la primera. Y creo que no es muy claro, sobre todo el tema de la representación proporcional pura o sea, digamos, la propuesta del Ejecutivo de dividir al país en pura representación proporcional elegida en 32 circunscripciones, no me queda claro que necesariamente favorezca eh, eh, por completo al partido en el Congreso. Javier Márquez, un politólogo, etcétera, que seguramente muchas personas conocerán, hizo unas estimaciones de qué ocurriría, y en general la desproporcionalidad, esto que yo les mencionaba con mi gráfica, tiende a disminuir ligeramente. No es mucho más proporcional lo que nos propone, digamos, en un escenario hipotético esta reforma, pero tampoco hace necesariamente que el partido, bajo las condiciones actuales, el partido del poder tenga mucho más influencia. Entonces, si no ganamos ni perdemos tanto, yo creo que hay que pensar entonces en la utilidad de todo el cambio que ello implicaría. Y parte de las cosas que quiere corregir, o que aparentemente quiere corregir esta iniciativa, pues son falsas o realmente están mal apuntadas. Voy a ver si puedo decir esto en los próximos 2 minutos. Uno de los argumentos, no solamente de la iniciativa del Ejecutivo, sino que se han presentado en muchas otras ocasiones y que también están en otras iniciativas, es que hay que hacer menos cara la representación política del Congreso. Yo creo que si uno ve lo que cuesta el poder legislativo respecto del presupuesto de egresos de la Federación, ve que en realidad es bien poquito. Es como el valor del 0.25%, es decir, 0.25, no es ni un punto porcentual del presupuesto de egresos de la Federación. El ahorro sería marginal, si vemos, muy marginal, si vemos, digamos, si tomamos en cuenta lo que cuesta el Congreso. Ya ni siquiera pensen lo que cuestan esos diputados. Entonces, yo creo que eso en realidad es un sinsentido. En realidad creo que posiblemente para parámetros internacionales estamos en línea, o quizá tengamos poquitos, un Congreso relativamente pequeño. Y aquí yo cerraría diciendo que, si no, como decía, si no ganamos ni perdemos gran cosa, entonces, en el ámbito federal me refiero, entonces tiene poco sentido pensar en hacer estas grandes transformaciones, si no vamos a ir claramente hacia un sistema, digamos, donde sea mucho más fiel la representación política. El asterisco que yo pondría es, ¿qué queremos del Senado? Y ahí sí puede haber voces que yo creo que digan, oigan, queremos que sea una Cámara de Representación Federal más nítida. Esto tiene muchas implicaciones que hay que tomar en cuenta, porque la cantidad de designaciones que se hacen hoy por parte del Senado de la República es altísima. Piensen, por ejemplo, en la de los ministros de la Corte. Si quitamos la representación proporcional, ahí sí la correlación de fuerzas sería muy diferente, y podríamos tener quizá partidos como lo es Morena ahorita, o como lo fueron otros en su momento, donde controlarían
de manera muy importante estas designaciones, como las de los ministros de la Corte y otros muchos funcionarios. Entonces, yo dejaría aquí mi intervención y a ver si hay chance de un par de minutos más adelante. Gracias, Camilo. Fernando, yo quería preguntarte algo sobre el impacto en los estados y los municipios, pero creo que en las gráficas que nos diste, pues está de manera general planteado el tema y quisiera aprovechar mejor el tiempo para leer algunas preguntas de las que nos pusieron en el chat. Por ejemplo, una de ellas es de Federico Anaya, nos pregunta que cómo es que calculas que, por ejemplo, en el Estado de México se reduciría de 41 a 40 el número de curules, ¿no? En términos generales, Francisco Javier nos reitera la pregunta de ¿sirve o no sirve nuestro sistema como está actualmente, ¿no? El electoral mexicano. Por aquí también Ramón Aceves nos pregunta ¿por qué tiene que privilegiarse el sistema de partidos en lugar de ampliar la injerencia ciudadana? Por ejemplo, eliminar las fracciones parlamentarias por partido o fracciones parlamentarias ciudadanas, quizás sobre la base de las circunscripciones electorales. También, a ver, Erika Estrada nos dice, Duverger, Sartori, la base de la tipología de los partidos y la representación proporcional pura era muy clara, pero lo valioso de los partidos pequeños o lo peligroso es el riesgo que llevan al poder a un partido político como Morena, ¿no? Son algunos comentarios. No sé si quieras como agrupar esto y hacer algunas reflexiones, Fernando, para poder dar también contestación a las inquietudes de las personas que nos escuchan. Sí, voy a empezar, digo, con una de ellas, pero que da pauta, ¿no? A las otras. Y un comentario que quiero hacer. Primero, ¿funciona o no funciona nuestro sistema electoral? Bueno, funciona actualmente para el sistema de partidos como está, ¿no? Pero no estamos hablando solamente de la asignación de escaños y del sistema federal. Esta reforma quiere afectar todos los tres niveles, ¿no? El nacional, el estatal y el municipal. Y es allí la cuestión. Primero, lo quiere afectar sin modificar algunos aspectos centrales, ya lo decía yo. No modifica la barrera de acceso y no modifica la entrada de nuevos partidos. Entonces va a seguir favoreciendo la concentración de poder, no solamente en pocos partidos, sino ahora en mucho menos partidos, ¿no? Probablemente para algunos dirían, bueno, ya de por sí el número efectivo de partidos es menor al número de partidos, es decir, que el poder se concentra en 3 o 4, pues eso ahora sería mucho más claro. Yo simplemente les digo, el ejercicio hipotético de decir, a ver, pasemos a esta reforma y supongamos, ¿quién hace las listas? Las listas van a quedar en manos de los líderes de los partidos, del gobernador, del delegado, incluso del presidente. Es decir, hay mucho mayor control, más allá de de otras variables, ¿no? Entonces, ahí está. Creo yo que el actual sistema no funciona bien. Lo que hemos hecho es irlo parchando, ¿no? Entonces, para algunos esta idea pues, ha funcionado, pues porque al final de cuentas la política es así, ¿no? Es el arte de lo factible, ¿no? De lo posible y lo deseable, ¿no? Es lo que se puede hacer. Y esta iniciativa, por ejemplo, una cosa que daría al traste sería, por ejemplo, eliminar, por ejemplo, las discusiones sobre la paridad, por ejemplo. No habla, bueno, sí habla sobre la paridad, pero por ejemplo, la representación indígena, ¿no? No habla nada de eso. Tampoco habla de la votación migrante, por ejemplo, los escaños migrantes, o sea, desaparecerían de un día para otro. Entonces, ahí está uno de los problemas. Otra cuestión. Lo que creo yo es que tampoco funciona el actual sistema es precisamente porque la ciudadanía no tiene control sobre la elaboración de listas. Es cierto que nosotros tenemos, digamos, probablemente con el sistema mayoritario, pues al menos sabemos a quién elegimos o por quién no votamos con el sistema mayoritario, pero el sistema proporcional presentado de esta manera, pues literalmente terminaría con esta dinámica, entonces tendría un problema. Otra cuestión, no es
no es la primera vez que se presenta en México, ya decía yo, y ya decía también Camilo, la idea de disminuir las cámaras, pero también es cierto que tenemos dos ejemplos muy claros y ahí quiero presentar rápidamente esto, porque nos pueden ilustrar. Hay dos países en los cuales se hizo exactamente lo contrario, ¿no? En un país, por ejemplo, en Italia, lo que se hizo fue reducir las cámaras, como aquí, y el mismo discurso, o discurso similar. Lo voy a presentar rápidamente. Lo que se hizo fue que, por ejemplo, hasta en el 2020, hasta el 2020 habían 315 senadores, 630 diputados, lo que hacía 945 el sistema parlamentario. Ojo, recordemos que Italia es un sistema parlamentario, ¿no? En el 2006 se propuso una reforma de reducir ese número. Se propuso que hubieran 252 senadores, 518 diputados para hacer unas cámaras de 760 representantes. Se llevó a referéndum, ojo, esto es importante, se llevó a referéndum a que la ciudadanía decidiera si se reducía o no el parlamento y esa iniciativa no prosperó. Pues en el 2020 se propuso una nueva reforma de reducción mucho más radical a 200 senadores, 400 diputados, que fueran 600. Y ahí sí pasó. Actualmente Italia está por entrar precisamente a este sistema. Y lo interesante es que si le echamos un ojo a todo lo que sucedió en Italia, van a encontrar que hay argumentos muy parecidos a los que han hecho los otros partidos. Nada más que en el caso italiano fue la extrema izquierda y la extrema derecha los que se encontraron, ¿no? Para que veamos la lógica que siempre sucede, ¿no? Es decir, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda dijeron, sí, pues hay que reducirla, ¿no? Por supuesto que esto está afectando la representación. Ya de hecho ahorita tienen un problema de crisis de representación y ni siquiera están entrando a elecciones. Caso contrario, Alemania, ¿no? Hace rato Camilo nos recordaba que nosotros estábamos en el rango. Vean ustedes, hasta el 2009, en Alemania, en el Bundesrat, que es la Cámara de Senadores, había 69 y en el Bundestag 622. Ojo, la Cámara de Senadores, el Bundesrat, se elige de manera indirecta. Cada Cámara local manda a los representantes. ¿Sí? No hay una elección directa de los miembros del Senado. Ahí no cambia en ningún momento, porque es una Cámara Federal. Esto es muy interesante, es una Cámara Federal. Como federal, esto implica que cada estado lleva a sus representantes. Lo que cambió fue la representación en el sistema de la Cámara de Diputados, que es muy similar al mexicano. Es un sistema mixto, nada más que allá es más proporcional que mayoritario. ¿Qué pasaba? Que precisamente, ojo, esto es una experiencia interesante de estudiar, que precisamente en Alemania el sistema electoral generaba una sobrerepresentación del partido o coalición mayoritaria en el proceso de asignación de escaños, ¿no? Es un poco complejo porque se pueden ganar escaños de mayoría y se pueden tener representación incluso si se ganan escaños de mayoría, pero no se ganan proporcionales y subsecuentemente, ¿no? Hay tres asignaciones, ¿no? De representación, de mayoría y representación de escaños mayoritarios. Pero no me quiero centrar en eso. Lo que es un hecho es que el sistema generaba sobrerepresentación. Entonces habían coaliciones o partidos que una vez que llegaban tenían más escaños de los votos. Como lo que pasó con el PRI, como lo que pasó con Morena ahora, tal cual, ¿no? Entonces querían hacer correcciones, pero nunca tenían éxito, porque ninguna corrección es adecuada. ¿Y qué se les ocurrió en 2013? Eso es lo interesante. Dijeron, como hay coaliciones o partidos que tienen más representantes de los votos obtenidos, es decir, obtenían el 40% de los votos, pero tenían el 45% de la Cámara o el 50%, pues hay que compensar a la oposición con escaños. Y entonces crearon escaños para compensar a la oposición. Entonces, si una coalición mayoritaria obtenía 10 escaños más, se creaban 10 nuevos escaños y se repartían entre la oposición. ¿Qué está sucediendo? Pues que la Cámara ha estado creciendo cada elección. No sé si me voy a entender. Y nadie ha dicho que la Cámara sea cara. Lo que están favoreciendo es la representación. Ojo, esto es lo importante. Claro, va a llegar un momento en el cual van a tener que ponerle un límite, porque si no, esto va a seguir creciendo. Porque la asignación de los escaños en cada elección está en función del total de miembros que hay en ese momento en la Cámara. Entonces siempre va a estar aumentando. Ya se está pensando en este momento el límite que va a ser, pero el límite está, por ejemplo, ahorita en 850. Cierro esta presentación. ¿Qué es lo que quiero decir?
que la discusión de aumentar o reducir las cámaras no es exclusivo, que hay fórmulas que pueden ser eficientes, pero que en ningún caso creo yo que de reducir el número de cámaras es lo más eficiente. Y ojo, nos hemos centrado en el ámbito nacional, pero lo más grave y que sería para dar otro webinario es que está afectando a la federación, le está diciendo a los municipios, le está diciendo a los estados cómo deben tener su número de representantes o cuántos representantes deben tener, y esto afectaría a todo el sistema. Una de las preguntas era de dónde calculaba. No lo calculo, lo dice la misma iniciativa. La iniciativa dice que a determinado número de habitantes le correspondería determinado número de representaciones de diputaciones. Y esto que yo presenté en la gráfica, simplemente lo saqué de la iniciativa presidencial, ¿no? Dice que si ahorita tiene 40 y tantos, el de Estado de México se reduciría a 40, ¿no? Con el cálculo que ellos hicieron y que se adecua, ¿no? Esa sería la respuesta. Gracias, Fernando. Camilo, la verdad el chat está súper interesante. Están escribiendo muchísimo. Desafortunadamente no vamos a poder atender a todas las preguntas, pero bueno, eso quiere decir que impactaron con sus comentarios y surgieron a partir de esos nuevos comentarios, ¿no? Yo pues aquí para leer nada más algunas de ellas y les voy a dar como 2 minutitos a cada quien nada más para cerrar sus conclusiones si quieren abundar sobre algo en especial. Aquí me reitera Penélope la pregunta sobre si las listas abiertas no favorecen la faccionalización y atomización de los partidos y con ella una reducción de la institucionalización partidista al incentivar los personalismos. Eso te lo pregunta a ti, Fernando. Hay aquí comentarios también de que pues a lo mejor la iniciativa debería ir más hacia solicitar mejores perfiles en los diputados, bueno, en el legislativo. Incluso dice aquí Leo Pineda que ninguna de la reforma no abarca, por ejemplo, el tema de que se debería pedir o hacer exámenes mínimos para ellos, ¿no? ¿Qué más? Pues en general agradecen mucho sus exposiciones y sus comentarios. Ya yo creo que con unos minutos que podamos darle a Camilo y a Fernando para cerrar la sesión, les agradezco muchísimo que puedan seguir atendiendo los comentarios. Cami, adelante, por favor. No, muchas gracias, Nadia. Ojalá tuviéramos, no sé, un diplomado de esto. Yo sé, sí, uno siempre tiene ganas de hablar muchísimo sobre esto. Yo creo que la parte más alarmante de las propuestas, digamos, en blanco y negro, independientemente de la perspectiva que salga o no salga, está en lo local. Fernando puso énfasis en eso. Y, por ejemplo, pensemos en México tiene 2.456, 57 municipios, incluyendo las alcaldías de la Ciudad de México, etcétera. Obviamente no todos se eligen por las mismas reglas, pero parte de la diversidad que hay en esos lugares, que obviamente entra en tensión con reglas como la paridad, etcétera, tiene que ver con la representación proporcional, con la posibilidad de que en los cabildos, en los municipios, estén las distintas fuerzas políticas bien representadas o representadas de manera que puedan tomarse decisiones que sean relativamente fieles o menos sesgadas en función de quién gobierna. Yo diría eso. Luego diría, efectivamente, todos los agravios que la gente pensamos que nos han producido los partidos políticos son ciertos y pudiéramos pasarnos días aquí. Sin embargo, no conocemos hasta ahora un sistema democrático a gran escala que funcione sin estas fuerzas políticas que se encargan de intermediar, filtrar, agrupar los intereses de la ciudadanía. Podemos mejorarlos, podemos hacer cosas que vayan hacia, digamos, hacer más racional su funcionamiento, del funcionamiento del sistema de partidos. Fernando ponía una que es muy importante, que tiene que ver con, oigan, pues que sea más fácil hacer partidos políticos, ¿no? Para que la competencia electoral sea, pues, mucho más competitiva y no tengamos lo que ocurre aquí. Entonces, yo diría que los nudos principales están en eso, y lo que yo no veo es que en ninguna de las iniciativas haya un diagnóstico claro
y un propósito hacia dónde se quiere ir, sino, pues, digamos, una cadena como de ocurrencias en algún momento que creo que harían más complicado el funcionamiento y no necesariamente resolverían parte de los problemas que tenemos. Muchas gracias de nuevo por escucharme. Gracias, Fer. Últimos comentarios. Sí, bueno, gracias. Voy a responder primero a la pregunta que quedó volando, si el rol de las listas abiertas. No, no necesariamente. La fragmentación del sistema de partidos se genera por otros factores, no necesariamente por las listas abiertas. Claro, no digo que todos tengan que ser abiertas. De hecho, en los países donde se utilizan listas abiertas, por ejemplo, en Bélgica, en Austria, en Finlandia, el porcentaje de movilidad de candidatos es muy baja, ¿no? Pero le da mayor poder a la ciudadanía para decidir. Entonces, no tiende a hacer esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quienes ponen a los candidatos son los partidos, ¿no? No genera esto. Además, las listas abiertas funcionan con sistemas mixtos, ¿no? Retomo algunas cuestiones. Primero, ¿por qué esta iniciativa es importante? Pues porque la propone el presidente. Segundo, porque probablemente pues es una propuesta muy radical en ese sentido. No se había visto una iniciativa de reforma con esta profundidad. Pero yo creo que el problema está, primero, ya lo dije al inicio, no hay un diagnóstico, es decir, es una iniciativa muy corta, ¿no? 60 y tantas páginas, con un diagnóstico, casi sin diagnóstico, más bien con argumentos falaces, como el de que nos vamos a ahorrar dinero, que sí yo creo que no podemos tasar a una democracia de qué tan cara es. Ojo, no es lo mismo que sea cara a que sea ineficiente o sea corrupta, y eso es otra cosa. O sea, puede haber corrupción, puede haber despilfarro, pero eso no se va a controlar haciendo menos barata o menos representativa las cámaras. Es absurdo. No, esa no es la respuesta, creo yo. El otro problema, creo que también, esto ya lo han dicho muchas otras personas, es que en este tipo de reformas requieren ser consensuadas, y si realmente queremos mejorar el sistema político mexicano, debería haber una reforma mucho más profunda, en el cual se involucren actores más allá de los políticos, es decir, tendrían que incorporarse la academia, la sociedad civil, otros sectores, porque hasta ahora todas las reformas electorales siempre las hacen los partidos, y evidentemente eso es natural. Los partidos van a hacer reformas para que los beneficien, nunca para que los afecten, ¿no? Negativamente. Hace falta muchísimo por pensar. Ahora, ¿cuál es el mejor sistema electoral? Por ahí veía alguna pregunta. Bueno, teóricamente se sabe que el mejor sistema de elecciones es el sorteo. Y si no, vean, todos nosotros participamos en la conformación de las casillas por sorteo, ¿no? Pero bueno, cuando lleguemos a ese nivel, probablemente habremos llegado a un nivel de civilización política avanzado. Mientras no lleguemos a eso, tenemos que seguir con los partidos, y los partidos pueden estar mejor controlados. Les cambiemos o no les cambiemos el nombre o no, sabemos que hay un descontento con los partidos, ahora les llaman movimiento, les llaman coalición, etcétera, pero siguen siendo partidos y operan como partidos. Pero creo yo que una buena reforma tiene que darle mayor poder a la ciudadanía, y actualmente los partidos no nos dan tanto poder, es decir, siguen controlando los órganos, son poco abiertos a la innovación, y eso cada vez ha generado una representación de menor calidad, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, y a todos por escucharnos. Gracias, Camilo. Gracias, Fernando. Pues nos dejaron con mucha información, la verdad, y muchas reflexiones. El chat estuvo muy activo y eso me da muchísimo gusto. Les agradezco a todas y a todos los que estuvieron participando en el chat. Les recuerdo que pues cada inicio de mes hacemos este tipo de webinarios analizando diferentes temas electorales, por si gustan acompañarnos en los sucesivos eventos. Y para todas las preguntas que se quedaron pendientes, perdón, porque pues sí hubo todavía ahí como más debate, pues en la plataforma de IntelliJuris en el Twitter vienen los datos de Camilo y de Fernando, por si quieren seguirlos con los artículos y publicaciones que ellos realizan. Yo creo que tener un acceso con ellos de manera más directa pues también nos va a ayudar bastante. Ay, perdón,
Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Les agradezco mucho, Camilo y Fernando, y que pasen buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, muchas gracias.